Amados hermanos, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo de parte de su servidor, el pastor Bolívar Pita, de la Iglesia Bíblica Cristiana, proclamando la buena nueva de Jesús. Y hoy el Señor nos va a permitir seguir aprendiendo la palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Ahora, hermanos, dispongámonos con 5 cosas muy importantes: Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y una actitud aplicable. El Señor nos va a permitir hoy en este día poder aprender su palabra y poder aprender realmente para qué nosotros nos congregamos. Hoy, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, vamos a iniciar con un título: ¿para qué te congregas? Esa es una pregunta que realmente nosotros debemos hacernos. ¿Para qué nos congregamos? Si a cada uno de nosotros nos hiciera directamente esta pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? Seguramente todos responderíamos: pues por supuesto para alabar a Dios, por supuesto para darle la gloria y la honra al Señor. Pero yo te hago una pregunta: ¿pero eso será una realidad? ¿Será que para eso te congregas? ¿Será que para eso asistes a la casa de Dios? ¿Para darle la gloria y la honra al Señor? En este pequeño versículo que nosotros vamos a analizar hoy, en este día, vamos a entender en este mensaje, vamos a encontrar una verdad espiritual, una verdad cristiana. Tenemos que entender: no podemos congregarnos, nos podemos congregar para lo mejor, o nos podemos congregar para lo peor. Yo tengo que preguntarme: ¿para qué me congrego? O me congrego para mejorar, o me congrego para hacer lo peor. Es decir, todos nos congregamos, pero no de todos Dios se agrada. Entendamos esto, hermano. Todos nos congregamos, pero no de todos Dios se agrada. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel cuando salió del desierto. Cuando el pueblo salió del desierto, hermanos, todos iban bajo la cobertura de la nube. Todos vieron la gloria de Dios. Todos vieron el poder de Dios. Todos comieron el maná. Todos bebieron el agua de la roca. Pero no de todos se agradó el Señor. Por eso vamos a entender en este mensaje para qué nos congregamos, o para lo mejor o para lo peor. Todos nos congregamos, todos asistimos a una congregación. Pero escúchame bien esto, y haz un análisis: pero no de todos nosotros se agrada Dios. Acompáñame por favor a 1 de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a dar lectura. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y esto dice la palabra de Dios, que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Todos podemos ser miembros, todos podemos congregarnos a una misma iglesia, pero no todos agradamos a nuestro Dios. ¿Cómo no agradamos a nuestro Dios? Con nuestra vida. No de todos Dios se alegra de nuestras actitudes. Cuando nosotros venimos delante de su presencia, no es que Dios se agrada de nosotros. Este día, el Señor, por medio de la palabra, quiere sacarnos de nuestro error, que muchos cristianos
tenemos en nuestra vida. Ya fui al culto, ya agradé a Dios. Ahora sí, hacer lo que yo quiero. Ya fui al culto, ya hice la voluntad de Dios. Ahora sí, pues el resto lo voy a hacer. Lo cual esto no es verdad. Dios no ve solo si venimos, sino cómo y para qué venimos. De ahí depende verdaderamente nuestra adoración, que sea agradable a Dios. Escúchame bien. Si tú piensas que ya asististe a tu iglesia, si tú piensas que ya fuiste al culto y ya agradaste a Dios, déjame decirte que esto no es verdad. Esto no es verdad. Hermanos, Dios no solo ve si venimos, sino cómo y para qué venimos. De ahí depende la verdadera adoración, que sea agradable a Dios. Así que, hermanos, ahora comprendamos qué significa congregarse para lo mejor y congregarse para lo peor. De pronto usted se hará una pregunta y usted dirá: ¿congregarse para lo peor? Yo no me congrego para lo peor. Pero vamos a ver bíblicamente cómo el Señor nos va a desnudar, cómo el Señor nos va a hacer caer en cuenta, hermanos, que el congregarnos debe tener una identificación. Comencemos primeramente reflexionando sobre lo que significa congregarnos para lo peor. Primeramente vamos a desmenuzar y vamos a entender lo que significa congregarnos para lo peor. Número 1. Congregarse para lo peor significa congregarse para criticar a los hermanos. ¿Entendió? Congregarse para lo peor significa congregarnos para criticar a los hermanos. Qué triste es que muchos cristianos asisten a la casa de Dios y en lugar de ir a adorar a Dios, en lugar de ir a darle la gloria y la honra al Todopoderoso, vienen a ver a quién pueden señalar, vienen a ver los errores de los demás. Muchos se congregan para lo peor, muchos pierden el tiempo asistiendo a una congregación, viendo qué ropa usa, viendo cómo el hermano vino, viendo si el hermano tiene pantalones o no tiene pantalones, si la hermana usa falda o no usa falda, si usa arete o no usa arete. Mira a las hermanas cómo vino vestido, mira cómo viene provocativa, mira cómo usa ese pantalón apretado. Para eso te congregas. Eso significa congregarse para lo peor. Así que, hermanos, y muchos tienen que entender esta parte. Muchos vienen y se congregan y muchos critican el sermón, muchos critican la prédica del pastor. En lugar de tomar la palabra de Dios para su vida, lo que se congregan es para criticar. ¿Sí viste cómo el pastor se equivocó? ¿Sí viste cómo el pastor predica pero no vive? ¿Para eso te congregas? Eso es congregarse para lo peor. Hermanos, ¿para qué te congregas tú? Escúchame bien esta parte de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, desde el versículo 3 al 5. Mateo capítulo 7, versículo del 3 al 5, la palabra del Señor nos enseña: ¿y por qué miras la paja? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, si tú te congregas para criticar, si tú te congregas para venir a hablar, si tú te congregas para señalar, si tú te congregas para criticar el sermón o la palabra de Dios, mira lo que te dice la palabra de Dios en el versículo 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Criticar, según el diccionario, significa dar opiniones negativas sobre algo o alguien, es decir, que al criticar
lo único que estamos señalando son los errores. Hermanos, lo único que estamos señalando son las equivocaciones de las personas. Pero yo te pregunto, si tú te congregas para lo peor, si tú te congregas para criticar, si tú te congregas para ver los errores, yo te hago una pregunta: ¿tú eres perfecto? ¿Tú eres perfecto, hermano? O sea, si tú eres perfecto, gloria a Dios. Pero a mí la palabra de Dios me dice que no hay ninguno que sea perfecto en la tierra. Y si yo tengo que congregarme, yo tengo que congregarme para poder adorar a Dios. Yo no puedo congregarme para lo peor, hermano. Muchos cristianos igualmente nos congregamos para criticar de todo lo que falta en la iglesia. Uy, en esta iglesia no vemos que compran nada. En esta iglesia nosotros damos el tiempo, damos la ofrenda, colaboramos, pero nunca vemos algo nuevo. En esta iglesia no vemos que ayudan, hermanos. En esta iglesia no vemos realmente que se hace algo positivo para adorar a Dios. Hermano, déjame decirte algo. Muchos cristianos igualmente nos congregamos para criticar todo lo que falta en la iglesia, pero no damos ningún centavo para mejorar lo que vemos que hace falta. Aquí en esta iglesia hace falta una guitarra, pero no das para la guitarra. Aquí en la iglesia tú dices, hace falta para ser más cómodo, luces, una silla más elegante, pero no das ningún centavo. ¿Para eso te congregas? Eso significa congregarse para lo peor. Número 2. Congregarse para lo peor significa congregarse para juzgar la vida de los demás. Congregarse para lo peor significa congregarse para juzgar la vida de los demás. ¿Cuántos cristianos hoy en día venimos a la iglesia a juzgar la vida de nuestros hermanos en Cristo? Uy, pero mírale cómo viene. Uy, mírale cómo huele. Uy, mírale con el mismo pantalón. Pero mírale cómo canta. Pero mírale cómo predica. O sea, yo no entiendo cómo Dios pudo llamarle. O sea, hermanos, venimos a la iglesia a juzgar a los hermanos en Cristo. Decimos, ¿por qué a ese hermano le dejan servir si es pecador? ¿Por qué a esa hermana le dejan estar en ese ministerio? Si no sé lo que ella es, si supiera lo que ella es. Decimos también, hermanos, estos hermanos son muy flojos. Aquí en esta iglesia, uy, no se enseña la palabra de Dios. Aquí en esta iglesia, uy, no se predica la sana doctrina. Aquí en esta iglesia no se enseña a los jóvenes y por eso salen embarazadas. Déjame decirte algo. Si te congregas para juzgar la vida de los hermanos en Cristo, te congregas para lo peor, porque ese no es el sentido de congregarse. Acompáñame a la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, escucha bien, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hace y hace lo mismo, ¿qué? ¿Tú escaparás del juicio de Dios? Uy, hermano, la palabra de Dios es tan fuerte. La palabra de Dios te dice lo contrario. La palabra de Dios no te dice que tienes que congregarte para juzgar. Tú tienes que congregarte para adorar a Dios. Y si te congregas para juzgar, escucha bien. El que juzga a otro se condena a sí mismo. Y si no quieres creer, abre tu Biblia. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Tú que juzgas y haces lo mismo? O sea, tú que vienes a ver la paja del hermano ajeno,
lo hace lo mismo, hermano. Déjame decirte algo. Tenemos que comprender algo muy importante. Nosotros no somos jueces. El que juzga es Dios, no nosotros. Escúchame bien esta parte, hermano. Tenemos que comprender algo muy importante. Nosotros no somos jueces. El que juzga es Dios, no nosotros. Nosotros solo podemos disfrutar de la misericordia de nuestro Dios porque somos tan pecadores como cualquiera. Así que no te congregues para juzgar. Así que no te congregues para juzgar. Así que no te congregues para hablar mal de tu hermano. Nosotros nos congregamos en una iglesia es para disfrutar la misericordia de nuestro Dios porque somos tan pecadores como cualquiera. Y si tú juzgas es porque no eres pecador. Aún los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tuvieron esa misma actitud de jueces como muchos de nosotros los cristianos. Aún los mismos discípulos del Señor Jesucristo tuvieron esta misma actitud de jueces. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud, comenzando muchas veces por nosotros los pastores, comenzando muchas veces por los ministros, comenzando muchas veces por los que sirven en la iglesia, comenzando muchas veces por los que se congregan en una iglesia. Hermanos, ¿quieres ver dónde los discípulos tuvieron esta misma actitud? ¿Quieres ver? ¿Quieres saber? Recuerda que si tú te congregas para lo peor, es congregarte para juzgar y tú no puedes hacer eso. No puedes tener la misma actitud. No puedes cometer los mismos errores que los discípulos cometieron. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, versículo 1 y 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Escúchame bien esta parte, hermano. Los discípulos tuvieron esa misma actitud cuando vieron a ese hombre ciego. Dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres? O sea, juzgaron en la realidad, juzgaron la situación que se encontraba aquel hombre. Eso haces tú mismo. Cuando tú te congregas y juzgas a alguien, tienes la misma actitud del discípulo. Pero te recalco algo. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 3, la respuesta te la da Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifestada en él. Si una persona cae, si una persona se desvía de los caminos de Dios, si una persona cae en su debilidad, tú no eres nadie para juzgarlo. Es porque el Señor quiere demostrar su obra poderosa y su poder para levantarlo y glorificar su nombre a través de esa persona que ha caído. ¿Quién te crees tú para ser juez? Si te congregas para eso, estás equivocado. Congregarse para lo peor es considerar la casa de Dios como un club social. Congregarse para lo peor es considerar la casa de Dios como un club social. Pablo también se dirige a las iglesias con palabras duras. Pablo dice: se oye entre vosotros fornicación. La carta, amados hermanos, de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo desde Efesios. Es decir, que Pablo estaba a 1300 kilómetros de Corintios, sin haber celular, sin haber Facebook, sin haber Twitter, sin haber WhatsApp, etc. Ya habían llegado los rumores de la fornicación que había en Corintios. Así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Ya pasa algo en una iglesia y nosotros ya sabemos, a miles de kilómetros. Hermanos, congregarse para lo peor es considerar la casa de Dios como un club social. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios,
capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tantos que algunos tienen la mujer de su padre. Hermanos, cuánto más se sabrán las cosas que ocurren en muchas congregaciones dentro de nuestro mismo pueblo. Hermanos, Pablo estaba a 1300 kilómetros de la iglesia de Corintio y Pablo ya se había enterado que había fornicación. Escúchame bien, cuánto más tú sabrás las cosas de tu iglesia, cuánto más tú sabrás las cosas de tu congregación si eres del mismo pueblo. Es duro venir a la iglesia solo a ver a quienes vemos, a quienes podemos evitar, con quienes podemos practicar, es decir, con todo al sentido de la frase. ¿Y la caza y la pesca? ¿A qué venimos, hermano? ¿Cuántas personas entran por la puerta de una iglesia, pero por esas mismas puertas se retiran por la misma causa de Corintio, fornicación, inmoralidad sexual? Así que, hermanos, yo te digo, si tú te congregas, congrégate para crecer en fe. Si tú te congregas, congrégate con una constancia con la fe, con la esperanza puesta en Cristo Jesús. Dios te bendiga, amado hermano. Así que ahora te animo, hermano, que tú hagas esta oración conmigo. Si de pronto tú te congregas para lo peor, yo te invito en este día que te congregues, hermano, para lo mejor. Que te congregues, no para que vayas a ver los errores de los demás. Que te congregues. Cada uno de nosotros debemos congregarnos, hermanos, y debemos procurar con todo corazón congregarnos para adorar a nuestro Dios, para aprender del Señor, para servir con los hermanos, así como le agrada a mi Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses del 1, 2 y 3. Así que si tienes que congregarte y te congregas, congrégate para crecer en fe, congrégate con constancia, en esperanza puesta en Cristo Jesús. Vamos a orar. Yo te invito a que ores conmigo. Vamos a orar y vamos a pedirle primeramente perdón al Señor. Si estás congregado por lo peor, pídele perdón al Señor. Padre amado, Señor, bendito Rey, Salvador, dueño de nuestra vida, perdóname, Señor. Perdóname porque muchas de las veces yo me he congregado y muchas de las veces pienso, Señor, que al congregarme ya tengo tu presencia. Pienso que al congregarme, Señor, ya hice todo. Pero muchas de las veces este mensaje me ha dado en mi corazón. Y he entendido, Padre Celestial, que muchas de las veces me he congregado para lo peor. He congregado, Señor, para criticar a mi hermano. Me he congregado, Padre Celestial, para criticar a mis hermanos. Me he congregado para juzgar a mis hermanos. Me he congregado, Señor, para que realmente tu nombre sea glorificado. Hoy yo quiero pedirte perdón y quiero que me permitas de aquí en adelante congregarme para lo mejor y crecer en el conocimiento y llegar a la actitud, llegar a la plenitud de ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, dueño, Rey, Salvador Jesús. Amén y amén. ¿Tú que hiciste esta oración? ¿Tú que tomaste esta decisión? Ahora yo te animo. ¿Para qué te congregas? Congrégate para lo mejor. Congrégate para que crezca. Congrégate para que glorifiques a Dios. Congrégate no para andar viendo los errores de los demás. Congrégate para que tú puedas sacar la paja de tu ojo, para que luego puedas ayudar a tu hermano. Si eso no lo haces, aprende, corre, inmediatamente, busca una iglesia, congrégate y dile: Señor, yo estoy aquí, no para poner la mirada en el pastor, ni poner la mirada en los hombres, sino poner la mirada en ti, Señor amado, Dios y perfecto. Así que, hermano, yo te animo a que sigas adelante y a que sigas firme. No te desanimes. La iglesia no es un club social. La iglesia no es para que tú hables de chisme. La iglesia no es para que vayas a ver los errores. La iglesia es para que tú crezcas en el conocimiento y para que tú crezcas, para que seas portador de la palabra de Dios. Así que, hermano, yo te animo y me despido. Y no te olvides de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Dios te bendiga, hermano.